Ya. Ya, jóvenes, espero que estén muy bien, todos y todas. Hoy día un día un poco más frío, parece un poco de invierno. Ya se fueron un poco los días más calurosos, que bueno, porque hacía mucho calor, 30 grados incluso. Hoy día vamos a continuar con el gobierno de Allende, ¿ya? Vamos a ver la articulación del golpe de Estado. Vamos a ver cómo ya desde el paro de camioneros, más o menos, se empieza a articular con fuerza el golpe de Estado, podríamos decir. Bueno, podríamos decir que el golpe de Estado se empezó a articular casi desde el momento uno en que Allende sale electo, pero con mayor fuerza se va a dar después del paro de camioneros y en especial después de la elección parlamentaria de marzo del 73. Vamos a ver por qué era tan relevante, qué conceptos se van a trabajar en torno a la elección y cómo después de esta elección casi el golpe de Estado se desencadena rápidamente. ¿Ya? Como siempre, ustedes saben, ingresar con el mail institucional, ¿ya? Mantener el micrófono apagado, pero siempre es bienvenido para un aporte a la clase, pregunta, reflexión, lo que sea. La cámara apagada para evitar distracciones y el chat siempre muy activo, yo lo estoy leyendo en todo momento. ¿Ya? El príncipe Charles, es que anoche no jugó muy bien, no sé qué piensan ustedes, yo encuentro que Charles siempre juega bien, pero ayer no fue el mismo de siempre, sí, no hizo nada. Nos recuerda lavar constantemente nuestras manos y mantener un distanciamiento físico, usar mascarilla. ¿Ya? No, Vargas mal. Yo creo que ya Vargas ya no sé. Hay que buscar otro. Lo malo es que no hay más. Sí, Vargas siempre rinde por la selección, pero ya no, hay que buscar algo. Sí, ya es su tiempo. Ya, ¿cómo se sienten hoy? ¿Qué les representa? Quizá el mismo de ayer. eh, Sí, yo igual concuerdo con Mora. Pero Mora no podía venir porque el Estados Unidos no prestó jugadores a Chile. Ya, Matías 2, ya bien, bien, actitud. Ya, Luis y Maximiliano 1, chuta, ya. Vamos a mejorar el día, tranquilo. La clasificatoria es larga, son muchas fechas. Pensemos que en clasificatorias anteriores también hemos perdido en Uruguay y también hemos empatado con Colombia acá. Igual pensamos que Colombia es un buen equipo, tiene jugadores en los primeros equipos del mundo. Y en Chile está defendiendo Sierra Alta, que juega en la segunda división de Inglaterra y ni siquiera juega, ¿ya? Paulo Díaz, que es banca en River, ya. Ya. Sebastián 2, bien Sebastián, bien, actitud positiva, vamos, varios 1, Constanza 2, ya, Carla 2, aquí 1, vamos a ir mejorando, Sierra Alta Ramos, ya, ya jóvenes. Eh, Ahora, pregunta, como siempre, pregunta de las clases anteriores. Dice, en la campaña presidencial de 1964, la democracia cristiana planteó su programa de transformaciones estructurales conocido como la Revolución en Libertad. Este lema demócrata cristiano hace alusión, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál será? Ya, ya, bien. La mayoría se inclina por la B, la realización de reformas respetando la institucionalidad democrática en Chile. Sí, es la intención y lo va a hacer la masa cristiana, va a implementar reformas, pero siempre mandando proyectos de ley al Congreso, por una vía institucional. Bien, ya. Ahora, consecuencias del paro de octubre. Ayer habíamos hablado de este paro de camioneros que nace fundamentalmente por una protesta por falta de repuestos, precio del petróleo, pero fundamentalmente es el intento de boicotear el gobierno de Salvador Allende. Hemos dicho que ha estado financiado por los Estados Unidos, se van a aplicar otros gremios, ya como el gremio de transportistas de microbuseros, el comercio también, ya, y va a generar varias consecuencias. Primero, los militares entran al gobierno, y eso es bastante particular. Ya, destaquemos que no es la primera vez en ese momento histórico que los militares van a integrar el gobierno, ¿ya?
No olvidemos que Salvador Allende es un político que se hace como actor político relevante en los 30. En los 30. Pero pensemos que Salvador Allende adherió fuertemente a la revolución, a la República Socialista del 32, dominada por militares. Confía plenamente en los militares. En los 40, fundamentalmente en el gobierno de Videla, se recurrió a militares como ministros, ¿ya? Por lo cual hay una vieja táctica del gobierno de Allende que va a utilizar. Va a nombrar a comandantes en jefe, fundamentalmente, como ministros. Entre ellos, Carlos Prats, comandante en jefe del ejército, que va a ser ministro del Interior y que va a negociar con los camioneros y con los partidos de oposición el fin del paro, y lo va a lograr, ¿ya? La oposición, gracias al paro de octubre, logró demostrar su poder. Tanto la DC, el Partido Nacional, los gremios empresariales, demostraron que unidos pueden poner en la lona casi al gobierno de Allende, ya entre las cuerdas. Fue un mes de desabastecimiento, de importante tensión, ya, por lo cual la oposición, integrada por la DC, el mundo gremial, ya, y el Partido Nacional, logró demostrar su poderío, y eso es súper importante. Pero los sectores bajos fortalecieron sus lazos, y eso también es súper relevante. Y los sectores más vinculados a la izquierda más radical, hablo del MIL, por ejemplo, que instauran el llamado poder popular, redes de colaboración, redes de colaboración entre trabajadores de distintos sectores, muy cercanos a los cordones industriales, van a apoyarse, van a sacar un camión, por ejemplo, si una empresa lo tiene, para mover a los trabajadores. Los obreros con más experiencia van a suplir a los ingenieros que estaban en paro, apoyando el paro de camioneros, van a tener lazos con los campos también, haciendo trueque de productos, por lo cual eso va a demostrar que los trabajadores unidos también pueden combatir este paro, ¿ya? Y eso es súper radical porque ahora los trabajadores casi ya no necesitan del Estado. Están demostrando que ellos solos se pueden organizar, ¿ya? Y eso es súper particular, ¿ya? Por lo cual tenemos tres consecuencias bastante importantes. Los militares entrometidos en asuntos políticos, la oposición demuestra su poder y la izquierda fortalece sus lazos. Y el gobierno, post-paro de octubre, va a buscar disminuir la tensión social. Por ejemplo, va a devolver muchas de las empresas que estaban en proyecto de expropiación, ¿ya? Y se va a acercar a la democracia cristiana. Y ahí va a cumplir un rol muy importante el cardenal Raúl Silva Enríquez. No olvidemos que la Iglesia Católica, en especial el cardenal en esa época, tiene una conciencia social muy particular, muy vinculada a los sectores populares, están por hacer cambios importantes, es una iglesia muy vinculada al mundo obrero. Por ejemplo, el 1 de mayo, el cardenal Raúl Silva Enrique iba a la marcha del 1 de mayo, del Día de los Trabajadores, ¿ya? Entonces, es un cardenal que propone cambios sociales y que no quiere tensión social, ¿ya? Entonces va a intentar que la DC, la democracia cristiana, no olvidemos, un partido de fuerte raíz católica, se acerque al gobierno de Allende. Invita a cenar a Patricio Elwin, que es el presidente del partido en esa época, a Salvador Allende. Hay ciertos acercamientos, ¿ya? La idea es disminuir la tensión social. El rol de los militares en el gobierno. La fotografía muestra a Salvador Allende y a Carlos Prats, comandante en jefe del ejército. Los generales en jefe se ven como un símbolo de neutralidad política. Se ven como apolíticos, que no van a ejercer una ideología política importante en sus ministerios, en especial en el del interior. Asumen ministerios claves como el del interior. No pensemos que el ministro del interior es el jefe de gabinete, ¿ya? Y el general Prats mantiene una posición de no beligerancia de las Fuerzas Armadas. Muchos proponen que ya que los ministros son militares, es como Allende está sobrando, ¿ya? No, Carlos Prats en muchas declaraciones dice, no, nosotros solo estamos apoyando, solo somos un órgano asesor quizás, demostrar neutralidad, pero el gobierno es de Salvador Allende, no es un gobierno militar, ¿ya? Él sigue la llamada doctrina Snyder, él es el sucesor de Snyder,
de que los militares no intervengan en política. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Ya, no. Vamos. Las opciones para derrocar a Allende. Hablemos de la vía institucional. ¿Qué proponen? La DC y el Partido Nacional intentarán obtener el 60% del Parlamento para acusar constitucionalmente a Allende y sacarlo de la moneda. Esa es una herramienta que establecía la Constitución de esa época y que la establece también nuestra querida Constitución del 80, que se puede acusar constitucionalmente al presidente de la República. Para eso hay que tener muchos votos. Más del 60% se establecía en esa época, ¿ya? Pero en marzo del 73 había nuevas elecciones parlamentarias, por lo cual la ADC y el Partido Nacional querían ganar esa elección parlamentaria y obtener el 60% de los parlamentarios y poder sacar a Salvador Allende. La idea es generar un bloqueo parlamentario al presidente, ¿ya? No aprobar las leyes, estar constantemente en rotación de ministros y obtener ese porcentaje. Uno de los líderes de esa visión es Jaime Guzmán, que en esa época es un joven estudiante de Derecho, o sea, ya salió de Derecho, pero muy vinculado todavía a la Universidad Católica. Se postuló incluso como presidente de la Federación. Y va a marcar esta unión. Un ejemplo de ello va a ser la elección en la Universidad Católica. En la Universidad Católica, por lo general, había ganado la democracia cristiana, las federaciones de estudiantes. Luego había ganado un partido cercano, una facción cercana a la Unión Popular, la Unión Popular, al gobierno Allende. Y Jaime Guzmán se va a unir junto a la democracia cristiana para llevar candidato en común y van a ganar. Eso va a demostrar que si ellos se unen, así como ganaron la Católica, pueden ir ganando el resto del país. Jaime Guzmán es de esa tendencia, unir a la oposición. Él es el presidente en ese momento de la SOFOFA, señor Sáenz, ¿ya? Y es el principal opositor del punto de vista gremial. Va a organizar paros patronales ya para boicotear la economía y perjudicar al gobierno Allende. Ya. Ahora, los movimientos de izquierda, ¿qué rol van a jugar? Conservan lazos que habían generado con el paro de octubre. El MIR, después del paro de octubre, sale más fortalecido. El poder popular demostró que entregarle poder a los trabajadores es una opción para darle pelea al desabastecimiento y a la oposición. Si los trabajadores están más fortalecidos, las redes de colaboración son más fuertes, podemos disminuir el desabastecimiento. Por lo cual los movimientos de izquierda van a conservar esos lazos. El poder popular se ve como una solución al boicot económico. Los trabajadores han demostrado que unidos pueden combatir el desabastecimiento. Y se incrementan las tomas de empresas. Y ahí va a entrar en choque con la intención del gobierno, que es disminuir las expropiaciones para poder acercarse a la democracia cristiana. La democracia cristiana planteaba un proyecto de ley para regularizar las expropiaciones. ¿Qué planteaba la democracia cristiana? Que todas las expropiaciones de cualquier empresa fueran aprobadas por el Congreso. Que si se iba a expropiar, no sé, la empresa Bata, si se va a expropiar Bata, tiene que ser un proyecto de ley enviado al Congreso. Eso planteaba la ADC. Y el gobierno de Allende se niega, porque si bien tiene muchos parlamentarios, no tiene la mayoría suficiente para aprobar la expropiación de todas las empresas, ¿ya? Por lo cual, los movimientos de izquierda van a aumentar las tomas de terreno y las tomas de empresas, y eso va a entrar en choque, en conflicto con las intenciones del gobierno. Ya. Ahora, la articulación política para la elección parlamentaria de marzo del 73. Primero hay que destacar que Carlos Prats
va a seguir como ministro del Interior hasta marzo del 73, hasta la elección. La idea es demostrar que la elección va a ser organizada por el mundo militar, que demuestra mayor imparcialidad, ¿ya? Y que la elección va a ser limpia. La oposición va a ir integrada, su nombre de la alianza electoral, se va a llamar Confederación Democrática y va a estar integrada por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. O sea, la democracia cristiana se olvidó de que era de centro. No olvidemos que 2 años antes el candidato era Radomiro Tomic, un candidato más de izquierda, proponía casi las mismas ideas que Allende. Bueno, ese sector de izquierda realmente fue disminuido, vencido dentro de la S y se impone el sector más derechista que acá se va a unir con la derecha, ya en una alianza electoral. Y el gobierno va a estar la Unidad Popular, integrado por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MAPU, la izquierda cristiana, que ya sabemos que son los que integran la Unidad Popular. ¿Ya? Por lo cual tenemos la Confederación Democrática, integrada por la DC y el Partido Nacional, y los partidos clásicos de la Unidad Popular. Todo hacía pensar de que la oposición, o la llamada Confederación Democrática o CODE, ¿ya? Iba a ganar. El país estaba desabastecido, largas colas, largas filas, problemas de abastecimiento, malas relaciones internacionales, ¿ya? Descontento político, constantes marchas de la oposición. Todo hacía pensar de que la oposición iba a sacar muchos votos, iba a ganar. Bueno, los resultados. La CODE, la Confederación Democrática, la oposición, sacó un 55,6% de los votos y la Unidad Popular sacó un 44,1%. ¿Qué podemos decir al ver las cifras? ¿La gente estaba quitando el apoyo a la Unidad Popular o le estaba dando más? Los leo, los escucho. La gente, después de 2 años de gobierno, le estaba entregando más apoyo electoral a la Unidad Popular o estaba disminuyendo. ¿Quitando? Ya. El análisis ya es bastante ambiguo, digámoslo. Primero, la CODE, la oposición, claramente ganó la elección. Sacó más votos que la Unidad Popular. Pero no olvidemos que el objetivo de la CODE era sacar sobre el 60% para acusar a Allende. Si bien ganó, sacó un 55%, fracasa en su intento de sacar a Allende por la vía legal. Y lo otro, la Unidad Popular. La Unidad Popular había sacado en las elecciones presidenciales, había sacado cerca del 36% de los votos. Ahora, 2 años después de paro de camioneros, de desabastecimiento, de crisis económica, de cuestionamientos políticos, Allende sacó un 44% en la elección parlamentaria. O sea, aumentó. Quieranlo o no, la gente quizás seguía comprometida con el proyecto Allende. ¿Se dan cuenta? O sea, a pesar de las colas, el desabastecimiento, las marchas, de las cacerolas vacías, Allende, la Unidad Popular, el conglomerado electoral del gobierno, sacó un 44% de los votos. Crece. Y, ojo, la CODE es la suma de 2/3, de 2 sectores de la clase política, ¿ya? Así todo, estaban demostrando que no podían llegar al 60%. Como dice Jóvenes, la frase emblemática de nuestro escudo, por la razón o la fuerza. Lamentablemente, la razón para poder sacar a Allende para la oposición era esta opción. Era que en marzo del 73 la oposición obtuviera los votos suficientes para acusar constitucionalmente a Salvador Allende. Como esa opción no se logró, como lo estamos viendo en esta diapositiva, porque no obtiene los votos suficientes, se aplica la segunda parte de nuestra fase, de nuestro escudo.
por la fuerza, y va a ser lamentable. Las consecuencias de la elección. La oposición se va a ir inclinando por una vía armada para derrocar al presidente. Ya no pudieron sacarlo por la vía electoral y paulatinamente, fundamentalmente el Partido Nacional, desde el punto de vista político, se va a ir inclinando por una opción armada, un golpe de Estado. El gobierno va a ir incrementando su apoyo, pero no logra controlar el Congreso. Si bien sacó un 44, todavía sigue siendo minoría, todavía no le van a aprobar los proyectos, todavía le van a echar los ministros, porque la oposición tiene la mayoría suficiente para hacer eso. Y ambos sectores políticos empiezan a presionar al mundo militar para que intervenga. Y eso es súper claro. Tanto la derecha como sectores más radicales de la izquierda van a presionar a los militares para que intervengan. Voy a dar un ejemplo. Bueno, la derecha constantemente va a presionar, van a haber bastantes, podríamos decir, tentar a los militares, ya, por ejemplo, a los militares cuando pasaban, la gente de extrema derecha les tiraba maíz para decirles que eran gallinas, que no intervenían. Va a haber un caso emblemático que vamos a ver después de una persona que tiene un conflicto con el general Prats en un semáforo, que lo va a incitar a que haga un golpe de Estado, ¿ya? Y que va a terminar con la renuncia de Carlos Prats. Los militares también, o sea, perdón, los sectores de izquierda igual van a alentar a los militares para que intervengan. Va a haber una denuncia de que el MIR, y va a ser así, de que el MIR estaba hablando con sectores de la oficialidad de la Armada en Valparaíso y en Talcahuano para que intervinieran y hicieran un golpe de Estado para radicalizar el programa de gobierno de Allende. Y hay un discurso muy emblemático que el almirante Merino, integrante de la Junta Militar, en la dictadura militar, siempre sacaba a flote que días antes del golpe de Estado, Miguel Enríquez, secretario general del MIR, hablaba y llamaba a las Fuerzas Armadas a intervenir y hacer un golpe de Estado para radicalizar el programa de gobierno. ¿Ya? Muchos ya dicen que la tensión era tal que la confrontación social era inminente y que las Fuerzas Armadas debían tomar una posición. Y se incrementan las acciones para desestabilizar el gobierno. Bombas, por ejemplo, bombas en línea férrea, en oleoductos, protestas constantes, por ejemplo, el paro camionero va a resurgir, trabajadores del cobre también se van a plegar a estos paros. Claro, el MIR también, tal como dice la Belén, el MIR también presionaba a Allende para que quizás entregar armas al pueblo, democratizar las Fuerzas Armadas, ya organizar desde el punto de vista armado a los partidos de izquierda, pero Allende no. Allende siempre va a ser de una vía institucional, podríamos decir, hasta el día de su muerte. Siempre se la va a jugar por una vía institucional, ¿ya? De partida, el día 11 de septiembre, ya cuando la tensión era de mucho, mucho calibre, Salvador Allende iba a anunciar un plebiscito para que el pueblo de Chile decidiera si querían que él siguiera o no, se convocaran nuevas elecciones. ¿Ya? Siempre se la va a jugar por la vía institucional, la vía armada, la vía institucional, siempre se la va a jugar por esa. La vía armada siempre va a quedar, va a quedar, va a quedar detrás. Siempre la vía armada va a quedar a un lado en la política de Salvador Allende, ¿ya? Ahora, la creación de un clima propicio para un golpe de Estado. ¿En qué contexto intervendrían los militares? Esa es una pregunta que se hizo el embajador norteamericano en Chile, ¿ya? El embajador norteamericano en Chile, en una carta que se desclasificó, le preguntó a la CIA, ¿bajo qué contexto los militares intervendrían en Chile? La CIA ya estaba fuertemente infiltrada en las Fuerzas Armadas y en los sectores más derechistas de nuestro país,
Hay, por ejemplo, una carta muy famosa de un agente de la CIA, donde van a un cumpleaños de un general. No va Pinochet, pero sí va su esposa, Lucía Iriart. Y este agente de la CIA destaca en esta carta de que Lucía Iriart se refiere de muy mala manera al presidente Allende. Eso demostraría que quizás la familia Pinochet estaría en contra de Allende y estaría a favor de hacer un golpe de Estado, por ejemplo. La respuesta a esta gente de la CIA es una crisis económica, ¿ya? Una fuerte crisis económica daría argumentos a los militares para intervenir. Vulneración de la legislación vigente, decir que el gobierno de Allende, por ejemplo, no estaba respetando la Constitución, que estaba sobre la ley, que no estaba respetando la legislación. Un apoyo de los Estados Unidos, los militares no intervendrían sin el apoyo importante de los Estados Unidos, no lo logístico, sino que más que nada diplomático, ¿ya? Apoyos importantes de sectores políticos, ¿ya? Bastante significativos. Eso ayudaría a que los militares tuvieran cierta justificación política, cierto apoyo político, y que la sociedad apoyara la decisión. Obviamente no toda la decisión, o sea, toda la sociedad, pero sectores importantes de la sociedad. Ya no puede hacer un golpe de Estado con una total impopularidad. Claro, la dice la Belén. También un argumento que dieron que fue que no hacían nada contra el terrorismo. Claro, los sectores militares van a decir que el gobierno de Allende amparaba a grupos terroristas, ¿ya? Como calificaban, por ejemplo, el MIR, ¿ya? Pero hoy día, casi a 50 años del golpe de Estado, se ha demostrado que gran parte de esas acciones de sabotaje eran hechas por grupos de extrema derecha, que querían acrecentar la mala situación política y económica del país. Si nos vemos en estas 5 circulitos, ya parte de las condiciones estaban, ya los militares tenían cierta justificación si la querían encontrar. ¿Había una crisis económica? Sí había. ¿Había vulneración de la legislación vigente? Bueno, los partidos de oposición decían que sí, que Allende, por ejemplo, estaba ocupando este resquicio legal para expropiar, y cuando había tomas de terreno no mandaba a los carabineros, por ejemplo, para desalojar, ya. Bueno, apoyo de Estados Unidos van a tener, tienen y tuvieron siempre. Apoyo de sectores políticos, sí, el Partido Nacional y la DC, que siempre estuvo ahí en esa indecisión, ¿ya? Eh, y que la sociedad, que parte de la sociedad apoyara, claramente había muchos sectores, tanto de la élite como parte de la clase media, que iba a apoyar un golpe de Estado. Ahora, la generación de un clima de caos social. Van a haber acciones de terrorismo, tal como lo mencionamos, por ejemplo, bombas en lugares claves, en la línea férrea, en oleoductos, por ejemplo. El incremento del desabastecimiento aumenta el mercado negro cada vez más, ya la prensa va a destacar esto. Hay titulares, por ejemplo, de agosto, septiembre del 73, como que harina para 3 días, ya que no están llegando, por ejemplo, petróleo, ya, y acusaciones de ilegitimidad. El Congreso Nacional, como ya lo dijimos, está dominado por la DC y el Partido Nacional, va a sacar una declaración donde se declara inconstitucional el gobierno de Allende. Son 23 puntos donde se destaca que se ha vulnerado la legislación vigente, que no se está respetando la Constitución, ya. Y la Contraloría General de la República, que muchos consideran casi un poder del Estado más, también va a sacar una declaración que el gobierno de Allende no estaba respetando la legislación vigente. A eso hay que sumar bastantes conflictos que va a tener el gobierno de Allende con el Poder Judicial, ¿ya? Por lo cual acá tenemos tres de los argumentos que los sectores más golpistas estaban buscando para intervenir. Acusaciones de ilegitimidad, acciones de terrorismo, de caos social, ya, y fuerte crisis económica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda?
Ya, parece que no. Parece que no. Ya, ya. El rol de Estados Unidos para generar el golpe. Ya, vamos a hablar de Estados Unidos. Primero, desestabilización económica. Estados Unidos va a ayudar a la desestabilización económica y también a la gestación del golpe. ¿Cómo lo va a hacer desde el punto de vista económico? Hay un bloqueo a los créditos extranjeros. El gobierno Allende no recibe créditos ni ayuda, ¿ya? Y hay un cierre del mercado norteamericano a Chile. No se van a comercializar productos chilenos en los Estados Unidos y en sus países aliados. El bloqueo va a ser bastante importante, ¿ya? Gran parte de los países de América Latina también están viviendo dictaduras y van a intentar aislar regionalmente a Chile, y ese bloqueo económico va a ser fuerte y va a ayudar claramente a la crisis económica que está viviendo el país. Y la gestación de un golpe. Está comprobado a través de documentos desclasificados de que Estados Unidos financió grupos armados de derecha, como por ejemplo Patria y Libertad, ya con su organismo de choque llamado Comando Orlando Matus, por ejemplo, y contactar a militares que realicen el golpe. ¿Ya? Siempre se ha hablado de un grupo bastante sectario, donde nace como el golpe de Estado, que se llamaba la Cofradía. La Cofradía eran una serie de militares y empresarios chilenos que practicaban velerismo, andar en veleros. ¿Ya? Entre ellos estaba el almirante Merino, integrante futuro de la Junta Militar por parte de la Armada. Estaba también Sergio Arellano Stark, por ejemplo, del ejército, reconocido como líder de la Caravana de la Muerte, y Agustín Edwards, dueño del Mercurio. ¿Ya? Agustín Edwards, dueño del Mercurio, y Gustavo Lee, futuro integrante de la Junta Militar, líder del mundo de la facha. ¿Ya? Desde ahí se empiezan a reunir y a hablar de política, y Estados Unidos va a incentivar a estos militares y los va a apoyar y los va a contactar, ¿ya? Y lo otro es entregar logística necesaria para el golpe, ¿ya? Por ejemplo, hay denuncias de intervención de satélites, por ejemplo, intervención de llamadas, por ejemplo, al presidente, eh, cierta intervención de las cartas, por ejemplo, de los funcionarios de gobierno, por lo cual hay cierta logística que va a entregar Estados Unidos. También destaquemos algo. En esa época se hace la operación UNITAS, que es una operación de ayuda militar entre las distintas Fuerzas Armadas. Chile, una colaboración, una formación de estrategia con los Estados Unidos por una hipotética invasión soviética. La operación UNITAS se hacía en Guerra Fría, que era como, ¿qué pasa si los soviéticos nos van a atacar? Entonces, como que hacían estrategias, ensayos, nuestras Fuerzas Armadas con las de Estados Unidos. Bueno, esa operación UNITAS empezó el 10 de septiembre de 73, un día antes. Alguien decía, hoy día podemos dormir tranquilo, la Armada se fue con los norteamericanos a hacer ejercicios. Al otro día aparecen todos los barcos en la costa de Valparaíso y Talcahuano. Ya, la oposición y la articulación del golpe. El Partido Nacional empieza a contactar a militares a demostrarle que si hacen un golpe de Estado, ellos van a estar a favor de el alzamiento militar. ¿Ya? Grupos de derecha incentivan el golpe militar. Por ejemplo, acá vemos titulares de la segunda: renuncie, hágalo por Chile. ¿Ya? Y importantes personeros de la DC van a inclinarse por un golpe de Estado. Hay una declaración emblemática del expresidente Frei Montalva, que da en el extranjero, que dice que él está a favor de un golpe de Estado. Patricio Elwin también lo va a hacer, ya, imagen que va a mostrar, por ejemplo, después de la dictadura. Por lo cual, la oposición va a contactar militares y va a demostrar cierto apoyo a un golpe de Estado. Ahora, los militares hizo un plan de intervención. Prats se niega a cualquier intervención militar. Prats no quiere una intervención militar, no va a estar a favor de un golpe de Estado. Hay presiones de los altos mandos
para que Prats se decida por un golpe de Estado y se van a ir incrementando, ¿ya? Ejemplo de ello es el tanquetazo. El tanquetazo es la sublevación de un regimiento, el regimiento Tacna, ¿ya? Perdón, no, el regimiento blindado número 2 de San Bernardo, que va a alzarse, va a intentar hacer un golpe de Estado el 29 de junio del 73. Llegan con tanques a la Moneda, ¿ya? Y este alzamiento va a ser reprimido por el resto del ejército, entre ellos Pinochet, por ejemplo, y Carlos Prats, que ahí se ven en la imagen, se ve Carlos Prats, el ministro Toá, que era ministro de Allende, tuvo varias carteras, porque como el Congreso le echaba cada rato, tuvo varios ministerios, y Pinochet. Ya, incluso eso demuestra para muchos que Pinochet estaba por la tendencia de Carlos Prats. ¿Ya? El tanquetazo nos demuestra ese intento de la derecha por ya y por sectores militares por hacer un golpe de Estado. Consecuencias del tanquetazo, que son bastante importantes para el golpe de Estado. Allende quiere decretar estado de sitio, toque de queda y todo. El Congreso no lo aprueba, pero sí decide aprobar la ley de control de armas, que era fundamentalmente que los militares eh, allanaran, allanaran lugares para requisar armas. Habían denuncias que había grupos armados y todo. Entonces el Congreso apoyó y aprobó esta ley de control de armas y el ejército va a ir a allanar lugares donde habían armas. El problema es que esto fue perfecto para el ejército porque el ejército va a allanar lugares de izquierda, va a allanar lugares de izquierda julio-agosto del 73, por eso también no va a haber mucha resistencia al golpe de Estado, o casi nula, porque con la ley de control de armas habían allanado a los grupos de izquierda. Prats renuncia por un caso bastante particular, jóvenes. Prats iba en su auto a la comandancia y en un semáforo una mujer de oposición le hace gestos, le hace ciertos gestos. Yo creo que en un buen chileno le tiene que haber hecho un hoyudo, algo así, morisquetas con la cara, le sacó la lengua. Empezó una discusión entre el general Prats y esta mujer en el semáforo, que la discusión llegó a tal nivel que el general Prats se baja del auto, baja a la mujer del auto con su arma de servicio y la pone justo en el suelo, ya así como que la va a limitar, como una detención. El problema es que justo llega la prensa de oposición, fotografías, videos y todo. El general Prats acosando a una mujer, detención ilegal, ya. Imagínense todo lo que puede haber dicho la prensa. Eso hace que el general Prats no acepte colarse y pida licencia por unos días. El tema es que mujeres, esposas de los oficiales del ejército, organizan una marcha a la casa de Prats para protestar contra Prats. Ojo, los oficiales, las esposas, los oficiales no pueden protestar en Chile por ley, ninguna de las Fuerzas Armadas, ni tampoco carabineros, no pueden irse a huelga, paro, pero lo van a hacer las esposas, las señoras. Entonces las señoras van a protestar a la casa de Prats. Prats las conoce, las ha visto en fiesta, en todos lados. Cuando vuelve de la licencia, llama a los esposos, a los oficiales. Les dice, quiero que ustedes firmen una carta donde desconocen la acción de sus mujeres. Y los oficiales dicen, no, nosotros no vamos a firmar. Nosotros estamos con nuestras mujeres. Eso demuestra que Prats está solo en el ejército, que ya nadie defiende su posición, la llamada doctrina Schneider, y renuncia. Y el mismo Prats, como se sabe, recomienda al general Pinochet, le dice Pinochet es de la misma tendencia mía, doctrina Schneider, demostró en el tanquetazo que está por reprimir cualquier antecedente de golpe de Estado. Ya, y Prats renuncia, si no me falla la memoria, agosto del 73, a meses del golpe de Estado. Ahora, el plan de un golpe militar, el que está ahí en la foto, es Gustavo Lee. Gustavo Lee, comandante jefe de la fuerza de la FACH, ya, líder de la Junta Militar, y para muchos uno de los grandes articuladores del golpe de Estado.
El plan lo lideran los generales de las tres Fuerzas Armadas y de Carabineros. Acá viene todo un mito. ¿Cuándo Pinochet acepta hacer un golpe de Estado? Tanto la CIA como sectores más de la Junta, como el mismo Gustavo Lee, dicen que Pinochet no firma esta carta de apoyar el golpe de Estado y esta declaración y unirse al grupo golpista hasta 2 días antes del golpe de Estado. Se dice que Pinochet firmó el 9 de septiembre, que Pinochet no era del grupo organizador, que muchos desconfiaban de Pinochet, e incluso Gustavo Lee lo dice en su libro, en sus cartas, que él fue directamente a la casa de Pinochet a decirle como firma, firma, si no, lo vamos a hacer igual y sin ti, y sin el ejército, y puede darse una guerra civil, firma. Y ahí Pinochet firmó, ¿ya? Bueno, Pinochet en su libro 11 de septiembre, un día decisivo, ¿ya? El libro Pinochet dice que no, que él organizó el golpe y que tira como todas las flores a él, ¿ya? Pero todos dicen que ese libro te entrega una versión falsa y todo hace pensar de que más que nada la FACH y la Armada van a organizar el golpe de Estado. Altos mandos de carabineros van a estar a favor, pero no el comandante en jefe, perdón, el director general de carabineros, ya que es destituido por la Junta Militar. Y una de las pocas, de los pocos grupos de Fuerzas Armadas que se va a oponer, ya, Carabineros de Chile, va a ser, perdón, ahí se va a ser Carabineros de Chile, Carabineros de Chile, que se va a oponer al golpe de Estado, ya. Buscan una acción nacional y rápida, ya, para evitar la reacción de la izquierda. La idea es hacer un golpe de Estado en un solo día, rápido en todo Chile, para evitar organización, y se estipula el 11 de septiembre del 73. Hay varios argumentos que por qué se elige ese día. Eh, Hay varias versiones. Uno, una versión es que dicen que el día de la parada militar, hay rumores de que el día de la parada militar, 19 de septiembre, grupos de izquierda, liderados por el MIR, se iban a tomar los cuarteles. Hay un fuerte rumor de que grupos de izquierda se iban a tomar los cuarteles para la parada militar. Por eso lo iban a hacer el 11, antes de la parada militar. El otro argumento que se dice es que el día 11 de septiembre, Allende, y era así, iba a ser así, visitaba a la USACH y iba a anunciar un plebiscito. Por lo cual, si Allende anunciaba un plebiscito, iba a ser una salida legal. Iba a haber una salida legal, ¿ya? Iba a haber una salida legal, y ya no querían salida legal, no querían alargar el proceso, querían el golpe ya. Y además tenían temor de que en ese plebiscito Allende ganara. Y la otra opción, que también, yo como les decía, el 11 de septiembre antiguamente era el día del profe. Y por lo general el 11 de septiembre, por ser el día del profe, no había clases. No había clases, al igual que como este viernes, que es el día del profe, y creo que tampoco hay clases. Entonces, logísticamente era súper bueno, porque los niños iban a estar en la casa, por lo cual si se hacía un golpe de Estado, los papás no tenían que ir a buscar a los niños, a los estudiantes, a los colegios, por lo cual simplemente era mandar a los trabajadores para la casa, ¿ya? Logísticamente se decía que era un día más fácil, es como tener un día feriado. Cuéntame, Sofía. Tu abuela estaba en clases. Bueno, mi mamá también dice que ella estaba en clases, ¿ya? Pero que ese día, mi mamá cuenta que ese día fueron a clases porque iban a organizar el día del profesor. Tenían como una convivencia y todo. Pensemos que las suspensiones no son en todos los colegios, ¿ya? Es una sugerencia, por ejemplo, ministerial, siempre. Pero, por ejemplo, hay colegios que tenían clases, otros que no. Todo. Además, pensemos también que el golpe de Estado empezó a realizarse en la madrugada, 3 5 de la mañana, ya por lo cual muchos niños tampoco fueron, perdón, y en los lugares más rurales se siguió con las clases, ¿ya? Por la falta de comunicación, por ejemplo.
Ahora, resumen del contexto antes el día 11. ¿Cómo era Chile el día 10 o esa madrugada del 11? ¿Qué pasó? Las Fuerzas Armadas ya tenían un plan listo, planeado ya y articulado. Los sectores de oposición se inclinan por la salida armada y lo saben, ¿ya? Como también lo sabía la izquierda, y eso está demostrado. El Partido Comunista tuvo información de la Unión Soviética, porque también habían agentes de la Unión Soviética infiltrados en Chile. Se le informó a, al presidente del Partido Comunista que el golpe de Estado era el 11, se le informó el día antes, el día 10, el presidente del Partido Comunista va a informar a Allende, oye, tenemos información de que mañana hay un golpe, Allende no va a creer, ¿ya? Por lo cual el golpe es inminente, jóvenes. Y hasta aquí llegamos, hasta el día, podríamos decir, 10 de septiembre, ya a partir de la siguiente semana eh, será otra historia, será otro Chile el que vamos a ver. Eso, ¿alguna duda? Sí, Allende, sí, la reo. Sí, pensemos, igual hay varias opciones, hubiera sido bastante particular si otro Chile hubiera ocurrido, ¿ya? Quizás no hubiera deparado como destino. Ah, sí. Profe, ¿por qué le avisaron al Partido Comunista? Porque el Partido Comunista es el partido oficial en Chile de la Unión Soviética. Los socialistas no. Le avisan como para que se escondan, no se articulen y todo. Incluso el Partido Comunista pasa a la clandestinidad y durante los primeros años no organiza una resistencia armada, sino que simplemente avisa al Partido Comunista a sus bases que se escondan, que resistan y que vivan la clandestinidad. Vamos a ver después en los 80 por qué el Partido Comunista cambia esa tendencia. Y si le hubiese tomado el peso, quizás, no sé, yo creo que Allende nunca se hubiera inclinado por una persona armada, nunca, no estaba en su ADN. Era un político criado por la vida institucional. Había pertenecido al Frente Popular, de los radicales, había sido ministro, siempre había estado por la vía legal, siempre. Eso, jóvenes. Ya, ahora nos vamos, jóvenes, a Classroom y hacemos el test. ¿Ya? Son 4 preguntas, bastante breves, sobre lo que hemos visto del gobierno de Allende. ¿Ya? Cacha, ya alguien ya entregó. Bueno, sí, era masón, alcanzó un alto grado de la logia masona. Sí. Bueno, masones hay de todos los sectores políticos. Sí, Allende siempre se inclinó por una vía institucional, nunca se inclinó por una vía más armada. E incluso también está demostrado por carta y potentes entrevistas a personeros de la democracia cristiana, que Allende ya había obtenido el apoyo tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista para invitar a la DC al gobierno. La idea era que la DC eh, integrara el gobierno y así disminuir la tensión social. Tanto Patricio Elwin había aceptado de la DC como los partidos de izquierda. Eso hacía que una salida institucional se podía generar y ya los sectores más golpistas no querían eso. Ya jóvenes, tenemos 5 minutos.
Jóvenes, queda un minuto del tiempo que di. Llevamos 2 respuestas. ¿Hubo una división de 2 partidos políticos? ¿A qué partidos te refieres? Ya, caudillista. Eh, Se refiere a líderes bastante personalistas, como que la gente sigue por su persona, por su persona, que fundamentalmente son líderes militares. Por ejemplo, un caudillo, los Carrera, José Miguel Carrera, o Higgins, por ejemplo. Durante el gobierno de Allende, ya, se dividen algunos partidos. Ya, del gobierno no se van a dividir. El Partido Radical sí. El Partido Radical se divide en varias facciones, unos que apoyan a la Unidad Popular, otros que van a estar por el golpe de Estado. Pero el Partido Radical ya no tiene importancia electoral casi. Ah, tú te refieres quizá a la pregunta uno, la división política de la sociedad en solo 2 partidos. Bueno, ahí vamos a revisar, pero piensa que habían más partidos. Se refiere a partidos en esa pregunta. Y nosotros hemos hablado de 2 sectores políticos. Ya vamos a ver. No, vamos a revisar porque ya nos queda poco tiempo. Ya, ya. La pregunta uno dice: el periodo de la Unidad Popular, denominado por sus partidarios como la vía chilena del socialismo, fue una intensa etapa de debates y contrastación de propuestas políticas y sociales divergentes. En términos generales, este periodo se caracterizó por 1 y 2, que habíamos justo hablado de esta hora, que se refiere a que, uno, una inclusión de representantes de sectores populares en áreas gubernamentales, sí, va a haber un caso muy particular, donde en INDAP, por ejemplo, va a haber una mujer a cargo de INDAP, de esta organización agrícola, que era temporera, por ejemplo. ¿Ya? 2, la participación política de masivos actores sociales como estudiantes y pobladores. Hemos hablado de las universidades, de las tomas de terreno y todo. Y 3, la división política de la sociedad en solo 2 partidos políticos. No, hemos hablado de sectores políticos, no de partidos. Había muchos, estaba la ADC, el Partido Nacional, comunistas, socialistas, MAPU, Izquierda Cristiana, MIR y más. Ya. 2, entre 1973 la política chilena había entrado en una fase de fuerte polarización que amenazaba con transformarse en una grave crisis social. En este contexto, dentro de los factores que provocaron dicha polarización en el país, es correcto mencionar, ya, ¿qué factores ayudaron a la polarización? 1, la existencia de fuerzas políticas que se postulaban hegemónicas y mutuamente excluyentes. Sí, es verdad, tanto la izquierda como el centro, como la derecha, creían que tenían la solución del país y era excluyente de las otras. 2, el crecimiento de movimientos sociales que habían radicalizado sus formas de lucha, sí, tanto en la izquierda como en la derecha. Y 3, el surgimiento de grupos que postulaban la revolución, un golpe de Estado como única solución política. Lo dijimos, teníamos grupos tanto de izquierda como grupos de extrema derecha que ya alentaban un golpe de Estado. Bien, ahí todos tuvieron esa correcta. 3, a partir de la década de 1960, Estados Unidos auspició en América Latina una serie de gobiernos ejercidos por militares, cuya finalidad principal fue detener el avance del marxismo en sus distintas expresiones. Con relación al contexto histórico mencionado, en Chile, bien, la C. El triunfo en las urnas de Salvador Allende era un reto a la lógica antimarxista. Estados Unidos considera que América Latina es parte de su zona de hegemonía, por lo cual no puede haber un gobierno de izquierda en Chile. Ya. Bueno, las fotografías
adjuntas dan cuenta de las manifestaciones protagonizadas por dos movimientos vigentes en Chile entre mediados de los 60 e inicios de la década del 70, Patria y Libertad y el movimiento Izquierda Revolucionaria, respectivamente. Con relación a estos movimientos y su contexto histórico, es correcto indicar que estas imágenes en conjunto reflejan, ya, la correcta es la A, la polarización. Tenemos Patria y Libertad por un lado, de extrema derecha, o el MIR en la otra como extrema izquierda. Algunos se inclinaron por la D, que es la oposición generalizada de la población a las reformas estructurales. No, pensemos que el MIR está a favor de este cambio estructural, quizás más radical, ¿ya? Pero está a favor, no está en oposición a esos cambios que se deben iniciar en Chile en ese momento, ¿ya? Bien, la mayoría las tuvo todas buenas casi, así que bien, los felicito. Jóvenes, no sé si hay alguna duda, pregunta, consulta. Bueno, no olviden que mañana vamos a empezar con nuestra nueva lógica de la clase de los jueves, donde vamos a tener un test grande de 14 preguntas, donde ustedes lo van a hacer acá, igual que en la clase, sí, igual que el test. Vamos a dar unos 30 minutos para que ustedes respondan el test. Y en los siguientes 30 minutos vamos a revisar las preguntas. Vamos a tener preguntas de todos los ítems, de distintos ítems, ya, eso. Mañana vamos a partir con más que nada historia universal y un poco de historia de Chile, porque es lo que más atrás vimos, ya, eso. Si no hay dudas, preguntas, cuídense mucho, que estén bien, nos vemos mañana, adiós, chao, chao, adiós, chao, que estén bien.